Colombia, hoy nos encontramos en un nuevo episodio de El Rincón Jurídico. Me encuentro con dos invitados muy especiales, Lisette y Carlos. Buenos días, Colombia. Hola a todos, gracias por invitarnos. Hoy hablaremos sobre las obligaciones accesorias. ¿Sabe usted cómo se vivió esto en la antigua Roma? ¿No? Déjenlo en los comentarios. Una obligación accesoria es como un acompañante de la obligación principal. Su trabajo es garantizar que la obligación principal se cumpla. Empecemos hablando entonces por las acreencias accesorias. Así es, Andrea. Imagina esto. Estamos en la antigua Roma, todos reunidos. Como acreedor principal le pregunto al deudor, ¿idem da respondes? En otras palabras, ¿te comprometes a dar lo mismo? Así es, Carlos. Y yo, como acreedora accesorio, le hago la misma pregunta al deudor. Si el deudor responde afirmativamente, en este momento se genera la acreencia accesoria. El acreedor accesorio podía exigir el cumplimiento de la obligación teniendo en cuenta el pago que se le hiciera al mismo. El adstipulator tenía la acción para exigir el cumplimiento de la obligación principal. Si el adstipulator no podía estipular en términos más gravosos para el deudor, pero sí en condiciones menos gravosas para el acreedor principal. El adstipulator, al ser considerado como un mandatario accesorio, debía rendirle cuentas al acreedor principal y entregarle el pago de una obligación en la cual él estuviese inmerso. Y no solo eso, chicos, además el crédito del adstipulador no era transmisible a los herederos. El adstipulador no podía ser un esclavo. Un hijo de la familia podía hacerlo siempre y cuando no fuera el jefe. Ahora hablemos de la intercesio. La intercesio significa intervenir a favor o en favor de otra persona en una relación jurídica, claro está. Esta se refiere a mediar por otra persona tomando su lugar o interviniendo a su favor, como lo expresé anteriormente. Esta puede ser privativa, donde el intercedente reemplaza al deudor, escuchen bien, o acumulativa, donde compromete o se compromete junto al deudor. Y no olvidemos que bajo la denominación de ad promisio se designa en el derecho romano a toda promesa hecha de un contrato verbis, destinada a construir una deuda u obligación personal accesoria. Entonces, la sponsio y el fideicomiso requieren un contrato verbal y el deudor principal era considerado como mandatario. Recordemos que el acreedor tenía la acción directa contra el sponsor para exigirle el pago a la deuda. Si el deudor accesorio pagaba, pues sencillamente quedaban extinguidas la obligación principal y la accesoria. Y es así como de este modo se sustituyeron esas dos formas primitivas de obligación accesoria. Y por otra parte, con el nombre de fideicomiso, esta fue la figura principal de deuda accesoria bajo el derecho justiniano. Entonces, ¿de qué trata la fideiusio? La fideiusio era una obligación accesoria destinada para garantizar una obligación principal. La fideiusio no estaba limitada solo a los ciudadanos romanos y, a diferencia de las otras formas primitivas de la obligación accesoria, la obligación que nacía de la fideiusio se transmitía de los herederos del fideiusor. Es así como los fiadores no pueden obligarse a más de aquello a que se había obligado el deudor principal. Por ello, el fiador era un verdadero deudor principal. El acreedor podía demandarlo sin tocar al deudor principal. Pero Carlos, se le daban beneficios al fiador, como la exclusión para que el deudor principal sea demandado primero.
Debemos recordar que en el año 539, en la novela 4 de Justiniano, donde se promulgó que el acreedor tenía derecho a exigir que se persiguiera primero los bienes del deudor principal. Así es, Andrea. Si el fiador se obligaba por exigencia del deudor principal, era considerado como mandatario y podía dirigirse contra el deudor principal, pidiendo el reembolso por medio de la acción mandati contraria. Pero si el fiador se había obligado sin consentimiento, pero no contra su voluntad del deudor principal, entonces era considerado como un gestor oficioso. Por favor, pero si se oponía, la cosa se ponía difícil para el fiador. Y ya para concluir, debemos saber que la fianza podía extinguirse por pago de compensación, confusión o etc. O cuando desaparecía la obligación principal. Es un mundo jurídico emocionante, ¿no les parece? Obvio que sí, Lisette. Y, por supuesto, debemos recordar que en ese entonces ninguna mujer, cual fuera su condición o estado civil, podía ser fiadora. Bueno, chicos, y es así como hemos finalizado este capítulo de El Rincón Jurídico. Gracias, Andrea, por invitarnos. Estamos muy felices de estar en tu programa. No, a ustedes por venir. Muchas gracias. ¡Chao, Colombia!